Bueno, entonces, ¿te ha pasado el susto, por decirlo de alguna manera, digo, un partido con tantas alternativas? Decía ahora tu colega, ¿no?, que más bonito para el espectador probablemente que para los entrenadores. Sí, probablemente, porque hubo mucho, creo que en la primera parte mucho intercambio de golpes, en la segunda creo que menos. Creo que en el tramo inicial, que tuvimos ocasiones antes de empezar ellos a atacarnos, porque sí que en la primera creo que defendimos mal, porque ellos cada vez que juntaban pases dentro nos deshacían, digamos. Creo que tuvimos ocasiones para poner tierra de por medio en el partido y no lo hicimos, entonces al estar tan al límite el marcador, da que puedan empatarte, como así fue, que ellos hicieron ocasiones para hacerlo. Y luego creo que en la segunda sí que creo que dominaron más el partido. Creo que si no es el primer tiro de la segunda parte de ellos el gol, debe ser el segundo, y luego al final sí que por esa urgencia que no sabes que, creo que sabes que pudiste ganar el partido y estábamos, creo que merecimos ganar el partido por número de ocasiones, a pesar de que sí que hubo para ambos bandos. Quizá en el evento es que el equipo hizo algo muy difícil, que por dos veces se adelantó, y además pronto, minuto 4 en la primera parte y 5 en la segunda, pero a pesar de tener la ventaja, la sensación es que no terminaba de hacerse con el control del partido. Bueno, la primera creo que no, porque creo que sí que hubo un intercambio, ya digo, ellos nos hundían atrás y no éramos capaces, cada vez que hilaban pases, lo que decía antes, nos deshacían y hacían ocasión, nosotros también a ellos, pero en la segunda sí que creo que fue más controlado por nuestra parte. Creo que hicimos ocasiones para ponernos por delante como finalmente fue. No tengo esa sensación tanto, tendré que verlo repetido en la segunda parte, sí en la primera, que fue muy alocado, creo, tanto había una ocasión para un lado como para el otro, pero creo que en la segunda sí que se jugó mucho más en campo de ellos, o esa percepción tengo, por lo menos ahora del directo. Bueno, se juntó seguridad, y en la segunda ellos realmente tuvieron un palo de balón parado, creo que sí. Pero bueno, creo que por donde vas se ha transmitido sensación de defensiva, de que no nos van a hacer el gol, ¿no? Un poco. Yo creo que faltó por una parte contundencia atrás, o sea, contundencia sin balón, sí. O en general, y luego pues a pesar de que sí, el partido de la segunda parte claramente se colocó mucho más hacia el lado de ellos, tampoco era de una manera, no se veía, o sea, se veía que también había el riesgo de que cualquiera, como sucedió en el gol. Sí. Ya no porque cuando vas con un gol solo de ventaja puede pasar en cualquier momento, pero más que porque faltaba esa sensación de seguridad. No lo sé, yo creo que eso va influido porque venimos encajando 2 goles, o sea, la percepción, creo, no la tuve tanto en directo, luego igual lo veo y puede ser, pero creo que viene más porque venimos encajando 2 goles en liga, entonces lógicamente no transmitimos seguridad en ese sentido. A esa celebración del final, ¿no?, que está bastante eufórico, aparte de por ser en el último minuto, no sé si suma un poco que sea la primera victoria en casa, porque es verdad que en Copa veníais ganando y tal, pero en casa estaba costando mucho, no sé si sentís un poco de liberación en ese aspecto. Sí, por un lado sí, pero ganar da igual si es en casa, si es fuera, es un chute de adrenalina, si más al final de todo, cuando está muy parejo y se te puede ir el partido, puedes ganarlo tú, pues bueno, creo que es un poco, sí que influye. Obviamente queríamos un poco este partido que también nos sirviera para tener la primera victoria en casa, sacar esa mochila que ya nos sirvió esta misma Copa con el Bimenor de cara a la Liga, y esperemos que esta victoria nos ayude a ganar el domingo. Al final sí tenemos la fatiga de jugar, obviamente, había jugadores cansados, Casas fue el motivo de cambiarlo, no por nada técnico o táctico, digamos, pero la cabeza es la que juega realmente, y cuando la cabeza va, las piernas van. Te quería preguntar un par de nombres. Selassie, que ya lo vimos un poquito la semana pasada, pero al final eran unos minutos, pero fue bastante. Y también por Diego, que volvía de Messi pico de baja. Sí. Selassie bien, ya digo, se le acabó la gasolina, como es normal, pero al final es un jugador que nos viene a dar equilibrio, nos viene a dar kilómetros, capacidad de abarcar campo, y luego creo que por el perfil de un jugador que entendemos que es, parece que es peor jugar con el pie, pero creo que es un jugador bastante bueno con el pie. De hecho, la jugada del primer gol es un balón que le da él a Samu cuando ellos no esperan y lo pone ya de frente para un toque poner a Santi mano a mano. Y Diego pues es un jugador que no nos da mucho, pero nos da mucha energía. Es un contagiador de energía, creo, a veces impulsivo, pero creo que es algo que necesitamos, y entendíamos que hoy era un partido en donde lo necesitamos. Al final lo metimos un poco, entre comillas, fuera de puesto al principio, luego acabó en el medio, pero bueno, son los jugadores que
deberían darnos bastante.